Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos ya prácticamente al cierre en estos días que hemos estado meditando en el tema de las grandes diferencias bíblicas. Y ahora ya nos vamos a las grandes diferencias de los grupos humanos. Literalmente, para Dios siempre han existido dos grupos humanos. A partir de Adán y Eva, aparecen en la escena Caín y Abel, que representa esa dualidad. Después, con el sustituto Set y su primer hijo, la Biblia ya nos dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y ya en la gran promesa de Génesis 3:15, Dios mismo determinó que solo existirían a sus ojos dos líneas humanas: los que siempre han rechazado a Dios y a los que Dios conoce, que Él mismo permitirá que deseen buscarle. Y vamos a sustentar esto con respecto a un método de enseñanza que también tenía el Divino Maestro, que no solo enseñaba con un estilo de poesía, que estaba fundamentada en prosa y no en rima ni verso, sino que también es el método de la parábola, una historia comparativa para poder entender verdades espirituales. Vamos entonces y acompáñame por favor a San Mateo capítulo 13, desde el versículo 24, la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, hoy meditaremos bajo el título Dos grandes grupos humanos. Dos grandes grupos humanos. La parábola del trigo y la cizaña. San Mateo capítulo 13, versículos 24 al versículo 30, 24 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Una de las cosas bien particulares de las parábolas es que no podemos analizar cada uno de los elementos que en ella aparecen y darles un sentido espiritual o darle una aplicación y a través de esas aplicaciones hacer doctrina. Escúchemelo bien, las parábolas no son para crear doctrina. Las parábolas Cristo las presentó para explicar doctrina. Entonces, cuidado con espiritualizar cada aspecto de las aproximadas 30 parábolas que aparecen en los evangelios. Si usted observa, todo el grueso de las parábolas está en lo que se denominan los sinópticos, vale decir Mateos, Marcos y Lucas, los tres que se estudian a la par. No hay parábola en San Juan, excepto la gran alegoría de capítulo 15, Jesús y la vid verdadera. Y una alegoría es diferente a una parábola. Tiene aspectos similares, pero es diferente. Acá,
El trigo y la cizaña demarcan los dos grandes grupos humanos que ha delimitado toda la historia y el devenir del hombre desde que fue creado y será así hasta la consumación. Podríamos recorrer toda la Biblia y usted se va a ir dando cuenta que hay dos tipos humanos. A veces se muestra como dos partes de un todo que están en pugna. Ahí usted ve los gemelos, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, ve los gemelos, que representan la lucha constante entre la carne y el espíritu. Y esto comenzó desde el origen con Caín y Abel. Y podríamos ver hasta el final de la Biblia, en el Apocalipsis, cuando Dios permitirá el gobierno de su Hijo en el reino milenial, como no habiendo un tentador, porque va a estar atado por 1000 años o aproximadamente 1000 años, porque al final del periodo va a ser desatado y la gente nuevamente se vuelca contra Dios. Igual la Biblia especifica que no habiendo tentador, el hombre igual comete pecado. Puntualmente en esta parábola, los elementos a observar son el padre de familia, el enemigo y los dos tipos de resultados de la siembra. Hay una semilla que se siembra que obviamente es la palabra de Dios. No hay que olvidarse que el foco central del mensaje del Evangelio es el reino. Entonces, Cristo, para explicar las verdades del reino, usó muchas parábolas. Primero, para hacer sencillo lo difícil. Segundo, para que los sencillos entendieran lo difícil. Y tercero, para que los soberbios y altivos como los fariseos quedaran sin entendimiento. Era casi un lenguaje en código para ellos, pero hasta un niño lo podía entender. Entonces, Dios es el padre de familia, o el padre, este señor ahí del campo. La semilla es el buen mensaje, el mensaje del reino. El enemigo obviamente es Satanás, el diablo. Y los dos resultados, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Si suena fuerte, me va a disculpar, pero son los hijos del diablo. Y el asunto es que mientras va floreciendo y va apareciendo el trigo, el buen trigo, a la par aparece la cizaña. Y los siervos, los trabajadores, le dicen, ¿la arrancamos? ¿Cómo es esto, Señor, que haya surgido esto? ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él le dice, no, déjalos que crezcan juntos. No sea que se confundan y terminen arrancando trigo en vez de cizaña. Escúcheme bien, casi siempre esto lo aplicamos al contexto de iglesia, lo cual no es erróneo. Pero el foco central de la parábola se extiende más allá de la iglesia y habla del mundo en general. Los dos grandes grupos humanos que a través de la historia se han demarcado, los que buscan a Dios y los que lo rechazan. El problema es que en el contexto de este lenguaje, ¿por qué no les es permitido al siervo arrancar la cizaña? ¿Por qué puede ocurrir un error que también puede terminar arrancando el trigo? Porque la cizaña, hasta cierta etapa de crecimiento, es muy similar al trigo. Lo que marca la diferencia va a ser las gavillas. El trigo da fruto abundante y la cizaña, aunque muy parecida al trigo en varias etapas, no da semilla, y si la da es muy pobre y no es lo mismo. Parecen muy similares, pero no es lo mismo. Ahora, si tomamos este amplio concepto en lo macro que presenta Cristo hacia el mundo, también lo podemos delimitar en el marco de la iglesia. En la iglesia del Señor también hay gente verdadera, pueblo verdadero y también infiltrados. Gente que nunca han sido, nunca serán y terminan siendo los peores enemigos de la iglesia. Pero no le corresponde a los pastores, a los ministros de Dios, arrancar la cizaña, porque podemos arrancar el trigo. Y no estoy diciendo, por favor, que no hay que poner orden en las iglesias cuando sabemos que hay gente que está escandalizando. Tenemos la obligación sublime de preservar el orden en la iglesia.
y de extenso lo enseñan los escritos de Pablo y también las enseñanzas de los otros apóstoles y escritores. No es el asunto que no establezcamos orden. El asunto es que a veces juzgamos a la ligera y nos confundimos. A veces creemos que cizaña es aquel hermano o aquel siervo que confronta el pecado, porque me hace doler. Y la cizaña muchas veces tiene un lenguaje dulce como la miel. Hoy por hoy en las iglesias abunda la cizaña con un falso evangelio, aunque hay un solo evangelio con un falso mensaje, diría yo, que ha cambiado el genuino. Prolifera en las iglesias la cizaña. ¿Qué decir del mundo? Con toda la mentira, con todo lo que se está presentando. El mundo hierve de cizaña. Entonces, el Divino Maestro nos enseña un principio que tiene que ver con también nosotros saber reconocer quién es quién en esta historia. Cada parábola tenía un propósito, cada parábola tenía un enfoque y en cada parábola se extrae una verdad espiritual o una idea central. Y aquí la idea central, la gran idea central es los dos grupos humanos. Y la verdad espiritual es que tenemos que tener un buen discernimiento. Que Dios nos ayude para tener un buen discernimiento y poder reconocer quién es quién en esta historia. Ahí mismo en el contexto de San Mateo 7, ya a partir del 14 en adelante, el Señor Jesucristo enseña de los falsos profetas y dice que tenemos que discernirlos por los frutos. Entonces, para ir reconociendo qué es cizaña y qué es trigo, tenemos que optimizar nuestros sentidos espirituales, como dice en la carta de Hebreos, que nosotros tenemos que ejercitarnos nuestros sentidos espirituales para poder discernir correctamente quién es quién en esta historia. Son días terribles, dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3. Son días muy peligrosos. En primera carta de Juan, capítulo 4, dice que los que son movidos por el espíritu del anticristo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros para que se hiciese evidente. Volviendo al contexto de iglesia, la iglesia muchas veces piensa que los peores enemigos vendrán de ataques externos. No necesariamente. Los peores enemigos de la iglesia muchas veces surgen desde el corazón de la iglesia, con ese grupo que es cizaña, que parece trigo. Y hoy por hoy, como existe una gran gama de falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, en las iglesias muchas veces se ha ido apagando el discernimiento. Entonces, hoy en breve quiero presentar la conclusión, el consejo y la consigna. Como conclusión, el Señor Jesucristo enseñó a su pueblo y a los suyos la capacidad de discernir. Les dejó claramente establecido, por un lado, que en el mundo habría aflicción y tendrían aflicción. Por otro lado, les dio a entender que vendrían persecuciones futuras y les explicó que el mundo y la iglesia iba a estar mezclado con gente que ama a Dios y gente que aborrece a Dios. Consejo, son días críticos previo al arrebatamiento de la iglesia, donde la iglesia debe agudizar su olfato espiritual para poder discernir. No se asombre por milagros que pueden ser falsos, con profecías que hay que juzgar a la luz de la Biblia y con manifestaciones carismáticas, las cuales están vigentes, pero siempre debemos pesar todo a la luz de la Escritura. Así también no debemos olvidar que en este tiempo Dios va a también demandar que cada uno se vaya autoexaminando. Yo, usted, como el apóstol Pablo enseña, tenemos que hacernos exámenes espirituales continuamente. Así como la persona sensata se hace un chequeo cada tanto
para ver cómo está su salud física, el cristiano periódicamente tiene que hacerse un autoexamen espiritual para que pueda discernir correctamente cómo va su vida espiritual y que definitivamente acuse de qué grupo somos. Dentro de este consejo, volvamos al ámbito de iglesia, no se desespere por la cizaña, que muchas veces pretende ahogar el trigo. La cizaña incluso llega a ser un elemento de bendición para el trigo. El falso creyente termina siendo una bendición para el verdadero creyente. Muchas veces la cizaña se va a levantar contra nosotros, nos van a calumniar, nos van a perseguir, van a hacer un sinfín de cosas, porque esa es su naturaleza, naturaleza de diablo en el corazón del hombre. Sin embargo, van a ser elementos que Dios va a usar para hacer crecer y madurar su trigo. Ahora, ¿por qué le digo que no puede tomar cada elemento y darle una espiritualidad o un enfoque doctrinal pensando que a través de una parábola vamos a formar doctrina? Le repito, el orden es, la parábola explica doctrina, pero no la fundamenta. Porque aquí hay un orden inverso. El maestro dice, primero vamos a atar la cizaña y la vamos a quemar y después el trigo al granero. Sabemos que el orden es inverso. En el caso de la iglesia, primero el trigo al granero y después la cizaña será quemada. Ahora, ¿por qué Cristo presenta este orden? Porque al final de los días serán juzgados todos aquellos que aborrecieron a Dios. Y después entraremos en la etapa de la eternidad absoluta, en la gloria y majestad con Cristo, que está a la diestra de las alturas. Consigna y lema para el día de hoy. Trigo y cizaña, dos grupos humanos a través de la historia de la humanidad. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía a cada uno de ustedes.